Royal Rumble se avecina y eso significa que empieza el camino hacia WrestleMania, pero hoy no hablaremos de eso. En el Royal Rumble existen números legendarios. El número 1, sinónimo de resistencia. El número 27, el más exitoso de todos los tiempos. Y el número 30, el sueño final. Uno donde está lleno de sorpresas o cosas que no te imaginas. Pero hay un número que nadie presume o que nadie celebra y que muchos luchadores desearían no haber tenido jamás. Hoy vamos a hablar del número 14 en el Royal Rumble, un número que nunca ha ganado, un número que nunca ha hecho historia y que, según muchos fans, marcan el inicio del declive de una carrera. El Royal Rumble no es solo suerte, es narrativa, es percepción y es destino. El número con el que entras define cuánto tiempo durarás, cómo te verá el público y si WWE confía en ti o no. Y aunque la empresa jamás ha hablado sobre maldiciones, los fans comenzaron a notar un patrón inquietante. El número 14 jamás ha producido un ganador en Royal Rumble. Y no solo por eso diré que esto está maldito, sino porque hay algunas circunstancias que así lo ponen. Si vamos con datos, desde el primer Royal Rumble hasta la actualidad, hay 0 ganadores con el número 14, muy pocos finalistas y casi ningún momento icónico. Mientras otros números intermedios sí han tenido gloria, el número 14 siempre pasa sin dejar huella. Y aquí es donde nace el mito. Esta teoría dice algo muy fuerte. Salir con el número 14 no solo te condena esa noche, sino que después del Rumble tu carrera empieza a ir mal. Y cuando revisas los nombres, el patrón asusta realmente. Aunque aquí te he recopilado algunos nombres sobre luchadores, la verdad es que aún hay más detrás que podría traerse para una segunda parte. Empezando primero con los años 80 y principios de los 90, entramos con 1989. Marty Jannetty tenía talento, carisma, pero jamás alcanzó el estatus de su compañero Shawn Michaels. Su carrera fue irregular y llena de altibajos. En 1990, con el número 14 entró Haku, un luchador respetado y temido en su tiempo, pero nunca usado como figura central después del Rumble, pasando con un perfil muy bajo en la empresa. Nos trasladamos a 1992. Con el número 14 entraba Hércules, un luchador que a esta fecha apenas conozco. Poco después de ese Rumble fue liberado de la empresa, pasando así sin pena ni gloria por la WWE. Brincándonos unos años más, en 2004, con el número 14 entraba Rikishi, muy popular en su momento, pero después de ese Rumble, su rol fue cada vez menor, teniéndolo solo como un personaje de comedia y viéndolo desaparecer después de algunos años. Nos brincamos a 2007, el enigma carismático Jeff Hardy entraba con el número 14, un nombre enorme en ese momento, pero en ese Rumble no significó nada para su carrera en su camino a la cima, teniendo después altibajos más bajos que altos en su historia en la lucha libre. Vemos a Jeff Hardy como una de las superestrellas con más circunstancias que no han sido bien vistas para el público.
teniendo un poco de redención ahora en estos momentos. Pero ¿será que Jeff Hardy también tuvo la maldición del número 14? En 2010 entraba con el número 14, MVP, un luchador que fue campeón mundial en parejas y campeón de Estados Unidos. Su empuje se fue apagando poco a poco después de terminar ese Rumble, terminando saliendo de WWE un tiempo después. Aunque a este luchador se le atribuye una maldición desde el Campeonato Universal, en 2024, con el número 14 entraba Finn Balor, ex campeón mundial universal, o siendo ex campeón de varios campeonatos, líder actual del Judgment Day, pero el número 14 no le dio ningún impulso ni rumbo hacia WrestleMania, siendo hasta hace poco que se le vio un pequeño indicio de redención en ese Raw contra CM Punk. ¿Será que ahora sí tendrá un push estelar? ¿O seguirá teniendo la maldición del número 14? Y para acabar con este listado, en 2025 con el número 14 entró The Miz, un veterano ya consolidado, siendo campeón Grand Slam, pero usado sin protagonismo real. Otro número 14 sin impacto, siendo que ahora se ha visto cada vez menos en pantalla, teniendo rivalidades muy pequeñas y perdiendo en muchas de ellas. Miremos con calma los patrones. Nadie ha ganado, muchos perdieron empuje, otros fueron liberados y algunos jamás se han recuperado de eso. Para varios de ellos, ese Royal Rumble fue el inicio del olvido. Aquí se repiten 3 factores constantes: la pérdida de push, que en luchadores dejan de aparecer en historias importantes, pasan a combates sin relevancia o simplemente desaparecen. Cambios fallidos. Después del Rumble ha habido cambios de personajes sin rumbo, turn heel o face sin impacto, o gimmicks que nunca despegaron, o salidas silenciosas. Para algunos, el número 14 fue su último momento visible. Meses después, ya no estaban en la empresa. Quitando la superstición, seamos claros, el número 14 no está embrujado, sino que simplemente la empresa no lo usa para hacer historia, no protege a quien lo recibe, o simplemente no apuesta por él. Y en la lucha libre, la percepción lo es todo. Si sales con el número 14 y no haces nada, el mensaje es claro: no confiamos en ti. Lo curioso de esto es que el número 14 no solo te elimina del Royal Rumble, en muchos casos, y a lo que hemos visto, parece eliminarte del futuro en la empresa, teniendo este síntoma de ser un número maldito en el Royal Rumble. ¿Será casualidad, falta de interés, o simplemente nadie quiso romper el mito? ¿O será simplemente que la empresa no le toma importancia a números de la mitad de la cartelera? Hasta que alguien gane, desde ahí, el número 14 seguirá siendo el número olvidado, un número embrujado para muchas personas. Tal vez el número 14 no está maldito, pero la historia en el Royal Rumble ha sido el número donde muchas carreras han desaparecido. Esto fue todo por este video. Recuerda suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales. Recuerda también disfrutar de la lucha libre y el pro wrestling. Y recuerda que el número 14 acaba carreras.